Y de muy buen humor para empezar el programa. Bueno, las noticias no son como para alentar el buen humor, salvo la libertad de Polo Lórtiga, que era algo que se esperaba desde hacía semanas en realidad. Pero vamos a leer las noticias seleccionadas para el día de hoy, así ustedes pueden conocer de qué vamos a tratar en el presente programa. La primera. El financista y publicista de la última campaña de Gana Perú, Juan Carlos Rivera Hidrogo, también fue gerente general de la empresa española Antalcis, la misma que gracias al prófugo empresario Martín Belaúnde del Ocio, otro cercano al oficialismo, ganó licitaciones con el Estado peruano por cerca de 150 millones de soles. La segunda noticia, de acuerdo a la encuesta de Pulso Perú, el 45% de los peruanos cree que el gobierno no tiene la intención de capturar al prófugo Rodolfo Arellana. Esto a pesar del esfuerzo del Ejecutivo por asegurar que las investigaciones sobre su paradero avanzan favorablemente. La tercera. La primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Piura ordenó la libertad a Polo Lórtiga y que sigue el proceso por la muerte de su esposa, la cantante Edita Guerrero, con comparecencia restringida. El viudo de la cantante abandonó esta tarde el penal de Río Seco en Piura. La cuarta noticia. El AMPA halló otra forma de generar dinero en Trujillo. La Policía Nacional del Perú ha identificado al menos 3 bandas que ofrecen el clan sicarios a otras organizaciones criminales que operan en la región. Y la última, a partir de esta semana el precio de la gasolina estaría bajando entre 10 y 15%, según el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Señaló que la fórmula usada por los INEMIN para calcular los precios de referencia de los combustibles será corregida. Bueno, para conversar sobre estas noticias, sí, comentarlas, nos acompañan 2 personas que creo que bastante idóneas para el tipo de temas que hemos elegido. El congresista de Gana Perú, Daniel Abugatá. Daniel, ¿cómo estás? Bien. Y el analista político, Todavía Ricardo bien. Vázquez. ¿Cómo estás? Gracias. Daniel. Todavía bien. Ricardo, buenas noches, Muchas bienvenidos. gracias. Buenas noches. Bueno, esperemos que continúes bien a lo largo del programa, como ha sido habitual. Sí, esperemos. Bueno, el tema Hidrogo, que ha sido una persona cercana a la pareja, ha sido financista, ha sido publicista y resulta gerente de Antalcis, la misma empresa de Martín Belaúnde que ganó, sí. Guido, mira, un ratito. O sea, financista y publicista. O sea, yo pudiera decir lo mismo que ese señor Hidrogo, quien no tengo el gusto de conocer, es un asalariado de los canales de televisión. O sea, él nunca ha sido publicista. La publicidad la diseñaba una empresa que hacía el marketing político, diseñaba el marketing político, que estaba en una empresa que habíamos contratado. Lo que hacía Él era el encargado de colocar la publicidad. Era el pautero, le dicen, creo que tiene un nombre, ¿no? Es el pautero, que hizo un aporte a la campaña, no lo convierte. Sí, es uno de los que financiaron, igual financié yo, y financiaron miles de personas. Aparentemente, a donde queremos llegar es que todo aquel que ha tenido un contacto con nosotros es una persona que no tiene ningún derecho a trabajar, que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Este señor ha sido pautero toda su vida. La casa que han mostrado el día de ayer ha sido comprada antes del año 2006. ¿A santo de qué generan toda esta supuesta relación? Es que tú tratas de bajarle la importancia llamándolo pautero, pero el pautero es una persona importante en una campaña publicitaria. Es el que va a definir horarios, no es cualquiera, es alguien cercano. Es alguien que conoce de los horarios, conoce a los gerentes de los medios, que tiene relaciones con los medios. Esa es una persona, si uno contrata a alguien, ¿es por qué? Porque te va a poder conseguir que logres poner en el programa de Guido y Patricia, que tiene sintonía, ahí voy a poner. O sea, eso es la facilidad. Pero son habilidades frente a los medios de comunicación. Pero no es la son otro tipo de coincidencia de Hidrogo con Martín Belaúnde, es decir, ya van 2. Es que Martín Belaúnde no ha tenido absolutamente nada que ver ni en la campaña publicitaria, ni en las pautas, ni en la publicidad, ni en el marketing político. Pues te digo, ¿de dónde sacan que Martín Belaúnde tiene que ver con el señor Hidrogo en la publicidad? No, solo quedó... No hay un solo correo
no hay un solo correo donde esté mencionado el señor Martín Belaunde, pero ya construyeron esta relación de Martín Belaunde con el señor Hidrogo, Oye, por favor, Guido, disculpen, Patricia, Ricardo, esto ya está llegando a unos extremos de que te ponen una musiquita tenebrosa, te repiten 25 veces el mismo, porque lo que es, si tú ves los reportajes de ayer, te repiten y te repiten y te repiten, o sea, miente, que algo queda. Pero finalmente. no entiendo dónde está la mentira, porque, a ver, Martín Belaunde ha sido una persona cercana al nacionalismo y hoy Sí. lo dijo, además, Lo digo yo. Sí, Ya, hasta lo esta digo yo. campaña. O Así- sea, no... Bueno. Lo dijo hoy el congresista Isla, participó en la segunda vuelta y No participó, o sea, asistió a algunos mítines en la segunda vuelta. organizó... Bueno, Sería interesantísimo que nos explicaran cuál es la naturaleza, porque resulta que primero no tenía nada que ver, ahora sí tiene más o menos, en fin, y a eso se irá aclarando. Y segundo, que este señor Hidrogo, que tiene relación con la empresa española, a la que aparentemente le estaban pero haciendo... son momentos completamente distintos, Patricia. Sí, ya, Daniel, El señor pero... Hidrogo está vinculado a nosotros desde el año 2006 en Sí. términos de la pauta publicitaria. Cumplió esa función en el año 2006. No es tan cumplió... poca cosa quién decide cómo va a ir tu campaña, a quién le van, a qué medios No, ponen no, publicidad. eso no lo decide. El pautero hace eso. No. El pautero Yo he arregla estado- con qué medios sí, con qué medios no, Perdón, en dónde Patricia, pone a qué Patricia. hora, en qué momento. Patricia, yo estaba en el comando de campaña y nosotros se le encargaba y se le decía queremos tantas segundos en tal canal, queremos tantos, y él se encargaba de buscarlos. Y él tenía una agencia Tenía su agencia y que hacía gana su una trabajo. comisión por cada Que aviso se la que se pagan pone. ustedes, se la pagan los De medios. acuerdo, pero no es, Ok, pero entonces, trabaja, o sea, para él es un negocio. ¿pero qué es un estar es ahí un pecado trabajar para No, nosotros? pero existe una ¿Cuál es el- relación. con el partido, sí. Sí, claro. ¿Y a dónde metes a Martín Belaunde acá? ¿Por qué meten a Martín Belaunde en algo que no tiene nada que ver? Por Antalsis, pues. Ahora Pero estamos un ratito, Creí pues, que o sea, estábamos Antalsis defendiendo a es la en el pareja año presidencial. 2012, ¿no es cierto? Sí. No, el señor Hidrogo ha tenido contacto con nosotros hasta la campaña del año 2011. ¿Por qué de ahí quieren extrapolar y vincularnos a nosotros, a Antalsis y al señor Hidrogo y al señor Martín Belaunde? Ese será un problema el señor Martín Ay, no Belaunde con el entendí señor nada. Yo Hidrogo. de verdad que no entiendo nada. No entiende nada. A ver, No, de verdad no entiendo. Yo no entiendo Mejor cómo nos tú ayuda a puedes entender. extrapolar una situación del año 2012 a situaciones del año 2006 y 2011. A ver, entonces como yo no le Entonces- hice un favor a mi amigo en el año en que estábamos trabajando juntos, si no se lo hice cuando ya no trabajábamos juntos, ya no es mi amigo, ¿Qué entonces favor, nadie... Patricia? No sé. ¿Qué A favor? ver, ¿Qué Daniel, favor? se está investigando un posible negociación para favorecer a una empresa vía un cambio de legislación. Eso es lo que se está investigando, ¿no es cierto? Así De acuerdo. Las personas vinculadas a esta empresa tienen un vínculo conocido con el Partido Nacionalista. Antiguo, no antiguo. Un ratito, Patricia, estás ahí cometiendo un error. A ver. Que si es que ha habido algún tipo de negociación incompatible, gestión de intereses, no ha sido con el gobierno, ha sido en los gobiernos regionales. Las obras donde ha participado esa empresa Antalsis no han sido obras del Sí, gobierno pero- central. Entonces, Pero Daniel, todos los muertos cárgamelos a mi y cuenta. no había un cambio de legislación Un para ratito, favorecer... Patricia. Es que no, pues digamos las O sea, cosas como y ese son. cambio de legislación se hace en el Congreso, ¿dónde están quienes? Los congresistas del Partido ¿Qué Nacionalista. tal No si es escuchamos así, un ratito no es a así. Ricardo Vázquez Kunze para tener otro No, punto pues de que vista? si no partimos con la verdad, Guido, o sea, estamos mal. Eso es lo que Pero ya estamos tú has tratando de dicho- averiguar. Ahora, pues. yo tengo que cargar con lo que hizo el señor X en Madre de Dios con un señor Aguirre que nosotros lo vacamos. O sea, encima eso que nosotros vacamos al señor Aguirre, a quien acusan del Colegio Fiscal y todo eso, es una negociación de Antalsis con el gobierno regional de Madre de Dios. Al presidente regional que nosotros ayudamos a vacar por delincuente. Y entonces resulta que nosotros tenemos que cargar con los muertos que se cometieron ahí, porque la prensa confunde la opinión. No es así, pues, Patricia. La verdad, antes que nada. Daniel, has Eso es dicho lo que tu tienen versión. esos amigos, no otros partidos. Bueno, Yo... No, Ricardo, Bueno, No, hoy día no, ya no. Me va a caer un... bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente. El congresista nos acaba de decir que el señor Hidrogo, ¿no es cierto?, participó en la campaña del 2006 como pautero y en la campaña del 2011 como pautero. Pautero es un decir, ¿verdad? Claro, pero lo que queda claro es que si participó en la campaña del 2006 y en la campaña del 2011, es una persona de confianza de quienes le otorgan, digamos, la facultad de ir a los medios a, digamos, establecer las pautas pertinentes para una campaña electoral, que se trata de ganar o perder. Por lo tanto, el señor Hidrogo evidentemente es una persona de confianza, no solamente en la última campaña, sino en la campaña del 2006, ¿no? Ahora, este señor termina relacionado, creo que como gerente, ¿verdad?, de esta empresa española que termina de alguna manera
licitando 150 millones de soles y en la cual está involucrado un señor que está prófugo y que en la campaña del 2006 tuvo una relación cercana con el gobierno y en la campaña del 2011 se dice que tuvo una relación cercana en la segunda vuelta. Es evidente que, digamos, hay coincidencias ahí entre los personajes y entre los, digamos, y la relación que han tenido en la campaña del presidente Humala. Entonces, nosotros no sabemos... Perdón, es muy delicado lo que estás diciendo. O sea, lo que tú estás llegando a decir es que en la obra licitada, convocada, hecha por el gobierno regional de Junín, que es el puente bendito ese donde ha participado, ¿qué pitos toca el gobierno central en esa obra? ¿Qué tiene que ver el gobierno central en una obra convocada por el gobierno regional de Madre de Dios? O sea, es como chiste de los pedos de la suegra, ¿no? Todos cárguenmelos a mi cuenta. O sea, ¿qué tengo yo que cargar con los muertos de gobiernos regionales? Yo no estoy aseverando que hayan hecho actos irregulares, que aparentemente habrían habido favoritismos. ¿Qué vínculo tenemos nosotros con esos señores gobiernos regionales? El vínculo de dos personajes que han trabajado para la campaña electoral del presidente Humala. Y evidentemente de eso se tratará la investigación. O yo no puedo afirmar. En el peor de los casos, Daniel, de alguien que se aprovecha de su cercanía con el gobierno central y con Palacio de Gobierno y del hecho de haber participado de manera visible y destacada en dos campañas generales, en dos elecciones generales. ¿A quién te está pagando el drogo? No, a Belaúnde Locio. Para establecer contactos con gobiernos regionales y decir, pero, mira, si la haces conmigo va a salir bonito. Te voy a contar una cosa. Cuando en el año 2010 habían las elecciones en Madre de Dios, Amado Romero era muy allegado a nosotros. Y Amado me pidió, Daniel, ven, ayúdanos en la campaña. Cuando fuimos en la campaña, quien apoyaba al contrincante, que era el señor Aguirre, era el señor Martín Belaúnde. O sea, no ha habido esta empatía, este trabajo conjunto. El señor Martín Belaúnde apoyó con nosotros orgánicamente al año 2006. De ahí él ha tenido relaciones con varios gobiernos regionales. Es una persona libre de hacer las relaciones con las que las quiera tener. Es un hombre que tenía experiencia en comunicaciones. ¿Qué servicios prestó? Eso es un tema de él, no es un tema mío. Pero ahí... Pero, a ver, lo que pasa es que acá, efectivamente, Daniel, nos las pasamos haciendo un montón de especulaciones que se tienen que aclarar en una investigación. Por supuesto. Y que lo cierto es que el señor Martín Belaúnde no está siendo buscado por la justicia porque es buena gente. Algo ha estado haciendo mal y sus vínculos con el gobierno, desgraciadamente, involucran al gobierno, que tiene que ser el primero en decir, por favor, agárrenlo, investíguenlo, que nosotros no tememos. Pero lo cierto es que la actitud, Patricia, no ha sido esa. Pues, Daniel, te molesta, nos grita, nos regañas. Vínculos con el gobierno... Estás diciendo como que existieran vínculos con el gobierno, cosas que no existen. Eso, o sea, todos Daniel, los conocidos... no lo puedo asegurar yo y no lo puedes negar tú a priori. Eso es algo que una investigación tiene que arrojar. Aparentemente hay indicios de que hay vínculos con el gobierno. Perfecto, que se investigue y que veamos si eso es verdad o falso. Bueno, ahora que se investigue, no tenemos ningún rabo de paja que se investigue. Bueno, tan aparentemente que la esposa del señor o ex esposa del señor Belaúnde ha sido hasta hace poco asesora en Palacio de Gobierno y ha tenido que renunciar precisamente digamos, en el contexto de este escándalo. O sea, alguna relación debe tener. ¿No es, por ejemplo, sorprendente que Martín Belaúnde obtenga una concesión minera estando en la clandestinidad? Sí, nosotros somos responsables de lo que ocurre en el gobierno regional de Ancash seguido. O sea, el gobierno central tiene alguna capacidad de decisión, es una facultad delegada al gobierno regional. ¿Por qué tengo que cargar yo con la culpa del gobierno regional? Denuncien al gobierno regional, al gobierno regional de Ancash que le ha dado. Está siendo investigado. ¿Por qué? No hay resultados de esa investigación. ¿Te das cuenta? Pues. El gobierno regional le otorga una licencia, culpa del señor Ollanta. Que el gobierno regional de Madre de Dios le da una obra, culpa del señor Ollanta. El gobierno de Junín le da culpa. Oye, por favor. O sea, estamos desvirtuando las cosas de una forma... Y sobre todo faltando la verdad. Pero a ver, no es culpa, es, a ver, señor Ollantaytamala, explíquenos, desgraciadamente, Daniel, la única razón por la que estamos interesados en Martín Belaúnde es por sus vínculos modernos, antiguos, recientes, no recientes, ya no sé, con la pareja presidencial, porque eso le habría dado terreno para hacer todos sus negocios ilícitos. Patricia, ¿hay entonces, algún correo electrónico? ¿Hay algún correo electrónico? No, pero si tienen todos los saques. ¿Hay un correo electrónico del señor Martín Belaúnde dirigido al señor Castilla diciéndole me apruébame esta obra? ¿O dirigido al ministro Bonges? Un ratito, pero si lo haría congresista, ¿no? O sea, pero si hay relación... Pero es que están construyendo una relación donde no la hay. O sea, el hecho de que tú seas conocido es como que yo tengo que cargar con todas las personas...
Patricia, que dicen que me conocen a mí y van y tocan la puerta a distintos sitios. Es que negar la relación de Martín Belaúnde... No la niego. Entonces no Yo nos no la he estamos negado. inventando, ¿no? No solamente no la niega el congresista, sino No la tampoco niega nadie, no le niega ninguno, Martín. claro. O sea, lo que yo niego son los vínculos que pretenden hacer, que no tienen absolutamente nada que ver lo que haga el gobierno regional, que ir cargárselo al gobierno central. Bueno, eso se esclarecerá. La verdad en con la verdad. investigación, ¿no? Esperemos que la investigación del caso La Centralita, del caso Ancash, será la que vea los vínculos de Martín Belaúnde con el gobierno regional y de ahí... Yo espero que les den las facilidades a todos los encausados a que puedan decir su verdad y que se resuelva de acuerdo a la justicia, ¿no? Vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato con nuestro siguiente tema. Permiso. Complicada la situación del gobierno porque desgraciadamente muchas de las personas a las que se está buscando de alguna manera tienen... Es que el señor Martín Belaúnde tiene como vínculos más o menos con todos, entonces esto hace una suerte como de red con gobiernos regionales y que da la impresión de que no se quisiera coger a determinadas personas. El 45% de la población cree que no se está buscando en serio al señor Orellana. La pregunta es, ¿esa es responsabilidad que recae sobre la percepción del Ejecutivo o es más bien una explicación que debe dar el Ministerio Público? Recordemos que el ministro Urresti dijo en su momento que, por ejemplo, Benito Jiménez no lo cogía porque básicamente buena parte del sistema de justicia no permitía atraparlo. Ricardo, ¿cuál crees tú que es la percepción y cuál crees tú que es la realidad? La percepción, evidentemente, tiene un correlato con la realidad, que es que el señor Orellana todavía no aparece y todavía no ha sido arrestado por la policía, pese a que ya tiene más de 2 meses en esa situación. Y la responsabilidad no es ni del Poder Judicial ni de la Fiscalía. La responsabilidad evidentemente es de la policía. La policía es la encargada, digamos, de efectuar la labor de seguimiento, de investigación y finalmente de captura de este personaje que se ha dado la fuga, ¿no es cierto? Tanto Orellana como Belaúnde Locio. Como hasta ahora no aparecen e inclusive salen dando algunas entrevistas en canales de televisión, en programas dominicales, evidentemente la población dice, bueno, si el señor está tan tranquilo dando entrevistas, quiere decir que no lo van a coger nunca, porque hasta ahora no lo cogen. Entonces, la percepción tiene una base en la realidad, y la realidad es que hasta el día de hoy ni Belaúnde Locio ni Orellana han sido capturados. Como bien dice Patricia, el asunto es que tanto Belaúnde Locio, ¿no es cierto?, está relacionado con Orellana y también está relacionado pues con Palacio de Gobierno. ¿También está relacionado con Orellana, Belaúnde Locio? Por supuesto, claro, en el caso de la Centralita. Entonces, claro, así se especula y así comienza a tejerse. Seguramente ustedes, y bromas aparte, han tenido ocasión de conversar esto en la bancada, en el Ejecutivo, con el propio ministro Urresti. ¿Cuál es la explicación de que haya 2 personas de este calibre, prófugos de la justicia, que no pueden ser allá? Yo puedo hablar, ahora íbamos a hablar del tema del señor Orellana y es preocupante que tengamos una percepción de que el Estado, el Ejecutivo, no sé a quién se refieren, el gobierno, al gobierno, pueda tener algún interés en que no aparezca Orellana. O sea, ¿qué interés puede tener el gobierno que no aparezca Orellana? O sea, algo sabrá Orellana que no quieren que... No. Yo creo que el daño causado por Orellana a las instituciones del Estado son múltiples. O sea, los terrenos y las propiedades que ha afectado y la persecución y los juicios que tienen iniciados por el Estado. Entonces, yo me pregunto, ¿qué ganamos nosotros, asumiendo que yo soy gobierno, que fuera gobierno? ¿Qué gano yo con Orellana libre? O sea, y ahora, pensar de que el gobierno tiene esa facilidad de decir a este lo cojo, a este no lo cojo. Esto me lleva a pensar en la época de cuando Fujimori se subía a su carro y corriendo iba a buscar los Montesinos. Ahí sí todos teníamos el 100% de la presión de que no lo quería encontrar nunca. Bueno, hay que reconocer que hay pocas escenas tan cantinflescas como la persecución de Fujimori a Montesinos por toda la ciudad. Entonces, ¿no? Era una cosa... pero acá estamos hablando de una percepción de la población del 45% que cree que la verdad, yo quisiera saber cuáles serían las razones por las que nosotros no quisiéramos que Orellana, o sea, bueno, si pero estamos hablando, nosotros fabricamos cortinas de humo, mira, si pero yo hay que reconocer Orellana,
Daniel, que el hecho de que no atrapen a Orellana y el hecho de que no atrapen a Martín Belaúnde pone al gobierno en una situación difícil. O sea, ahí muy complicada, ¿no es cierto? Y que el señor López Meneses se pase como Pedro en su casa. La situación es compleja, porque pareciera que las personas que tienen algún tipo de algo que decir o que no decir que podría comprometer al gobierno, no se les toca. Bueno, esa es la percepción, ¿no? Esa percepción y es una percepción endémica, ¿no es cierto? Nosotros vemos al señor Alan García paseándose como Pedro por su casa y al señor, a todos los que han tenido algún tipo de acusaciones de este tipo, y creo que ese es un tema muy serio para todos. O sea, pero solo haciendo un paralelo, hemos sido muy críticos del gobierno de García, pero el escándalo de corrupción del gobierno de García, que fue el de los petroaudios, al día siguiente agarraron a Rómulo León y le metieron de las noches a la cárcel. Yo me refiero a los 10 años que se escapó de la justicia. Pero digamos, la memoria inmediata de las personas lo va a comparar con el gobierno anterior. Yo no sé si estuvo bien o mal que metieran a Rómulo León a la cárcel, y no sé si además era el único que tenía que ir a la cárcel, junto con el otro señor, pero lo cierto es que sí había esa sensación de que respondían rápido. Al gobierno del señor Humala le fallan los reflejos. Que el señor Orellana se iba a ir a la clandestinidad era casi obvio. Pero mira, que Orellana es una persona con ingentes recursos, creo que nadie lo puede negar. Están hablando de que maneja 300 millones de dólares. Con 300 millones de dólares estás hablando de prácticamente recursos ilimitados para hacer lo que quieras hacer. Capturar a un hombre así es casi como capturar al capo de una mafia, ¿no? Bueno, si es que no hay interés, como dice el congresista, si es que no hubiese interés, ¿no es cierto? Como dice el congresista, entonces quiere decir que la cosa va por el lado de la eficiencia de la policía. Porque si el gobierno sí tiene interés en capturarlo y no lo captura, después de 2 meses a uno y a otro, entonces, o más todavía, entonces quiere decir que evidentemente hay una falta de manejo en la policía para capturarlo, pues, ¿no? O sea, o es una... Hemos tenido prófugos 11 años, Ricardo, sí, claro. Es decir, ya no quiero ni recordar nombres, pero... ¿Otero era? No, era Hurtado Miller. Hurtado Miller. 11 años, es decir, y nadie culpó a ningún gobierno, o sea, 3 gobiernos, ¿no es cierto? Y el otro que han encontrado... No es tan difícil esconderse, digamos. Creo que las cosas se complican cuando las personas empiezan a dar declaraciones desde la clandestinidad, eso sí. ¿no? Porque es como... En algún lado están, pues, ¿no? Pero yo eso... En algún lado con internet, además, ¿no? Eso yo lo veo como diciendo... O sea, quiero participar y quiero dar mi verdad. O sea, si alguien se quiere escapar y no tiene nada que decir, te escondes, te callas la boca y te desaparece. Pero si estás saliendo y te estás esforzando en salir en medios, o sea, que darle la oportunidad de que se entregue y que le den como le acaban de dar al siguiente punto, creo, ¿no? Comparecencia restringida. ¿Cuál es el problema? Si no se han ido del país, bueno, hablando del otro caso de Belaúnde, ¿no? Porque Orellana sí ha dicho que de ninguna manera es. Orellana yo dudo. Pero eso es precisamente lo que no se sabe, porque como no son capturados, nunca sabemos si están o no están, si dan las conferencias desde acá, en fin, ¿no? En todo caso, efectivamente, creo que le va a causar un problema al gobierno, porque de alguna manera la opinión pública, al hacer una relación y al no estar capturados, siempre hay alguien que tiene que cargar con esa falta de, digamos, Bueno, pero entre no capturarlos y darles comparecencia restringida con la posibilidad de que se presenten, yo no veo por qué no, porque ¿Solucionas el problema? Así es, y si Mañana quiere mismo... convertirse en colaborador eficaz, como dicen algunas voces de oposición, se convertirá pues en colaborador eficaz y dirá las cosas que tenga que decir contra el gobierno, ¿por qué no? Bueno, no tendría por qué ser así. Es decir, el asunto es que si hay una, digamos, actitud de invocarlo a que se entregue para que vaya a su casa y desde su casa brinde las conferencias de prensa y asista a la justicia, eso quiere decir que, de alguna manera, eso es lo que quiere el gobierno. Que se presente, ¿no es cierto?, y se vaya a su casa, no que vaya a la cárcel. El gobierno... Pero tú eres pues, representante del partido del gobierno. O sea, tú estás... humilde congresista. El congresista y expresidente del Congreso acaba de decir que se presente, se ponga a derecho... Yo quisiera que se pongan a derecho todos los que se tienen que poner a derecho. Y que se vaya a su casa y que le den comparecencia restringida como a Polo Lórtega. Ahora, entonces es un deseo... Lo cierto es que la no aparición de Belaúnde Lozo y todas estas teorías conspirativas con respecto a cuál es su relación con el gobierno y cuál fue y cuál no fue, ese es el peor daño que le puede hacer. Si estuvieran, lo investigaran, salieran las relaciones o no salieran, salen de... Exactamente. Esto es lo peor que le puede pasar a todo el mundo, ¿no?
pero a menos que lo que tenga que decir sea más complicado que las teorías que se ¿Y alguna desprenden de lo que explicación por calla. parte del Ministerio del Interior, aunque esta misma encuesta que estamos No, yo no he comentando tenido- solo atribuye el 9% de la responsabilidad al Ministerio del Interior? Pero... Mira, yo soy muy cauto en mis comunicaciones con el Ministerio del Interior. Yo he tenido una experiencia muy desagradable. Una prima hermana de mi padre fue asesinada en Arequipa y nunca recibí ningún tipo de información. Siendo en ese entonces presidente del Congreso, nunca recibí ninguna información del Ministerio del Interior. Y yo tampoco quise intervenir porque son temas de policía, de investigaciones. Yo sí me mantengo cada zapatero a tu zapato, ¿no es cierto? Ahora, hay que recordar una cosa, que cuando el ministro Urresti ingresó como ministro, él mismo dio una conferencia y dijo que el presidente Humala le había dicho que la primera prioridad era la captura de Belaúnde Locio y de Orellana. Hasta ahora esa prioridad no se ha realizado. No, y está dejándolo pésimo el señor Belaúnde. Cada vez que da una declaración a la prensa y confunde y complica más las cosas, pero bueno, en realidad en el caso Orellana además había una red enorme de implicados. No solo es el señor Orellana el único que lo han atrapado, hay un montón de gente más que también está evadiendo la justicia y que sería 30 personas. Y que sería importante que por lo menos empiecen por alguien, ¿no? Si no, sí empieza a parecer que el Ministerio Público está demasiado preocupado por no encontrar a quien tiene que encontrar, o la policía, o sabe Dios quién. Pero Bueno, un temita. Yo creo que todo este tema de la región Ancash, de la centralita y todo, ha surgido de la Contraloría General de la República. Investigaciones que ha iniciado la Contraloría General. Yo creo que debemos evaluar que la Contraloría debiera tener capacidad de acción y capacidad de sanción para evitar que estas cosas ocurran, porque ellos no pueden actuar hasta que presentan el informe al Ministerio Público. No, el Ministerio Público se puede evalúa. zurrar en el y el informe. Ministerio Público hace lo que vemos que hace. Claro, Así es. pero si ya la Contraloría tiene certeza, digamos, hasta donde se puede tener de que acá ha habido, debería de tener las facultades de poder, ¡guau!, agarra, No solo o por lo menos... Contraloría y la UIF son las dos instancias que han estado alimentando al Ministerio Público de suficientes pruebas como para iniciar investigaciones. Y miren, hasta que no está estallado el caso Lo que pasa es que nadie confía en la UIF, ¿no? O sea, desde que la UIF se prestó a la persecución a Nadine Heredia durante el gobierno aprista, Pero yo sí. personalmente una de las de la UIF un ratito Sí, lejos. pero ya no queda nadie de los que se prestaron a eso, ¿no? O sea, Pero en más todo bien caso- lo sacaron y me parece muy bien que los hayan sacado porque era gente poco profesional. Los que han quedado gente que ha trabajado toda la vida en la SBS bajo otras... Ojalá. No, sí, de verdad, trabajan bastante serio. Lo que pasa es que nadie les hace caso. Tenemos que escuchar titulares y volvemos con un caso donde el Ministerio, ustedes recuerdan el caso de Edita Guerrero, que murió aparentemente a causa de un aneurisma, pero después intervino el Ministerio Público para decir que el protocolo de necropsia mostraba que había sido golpeada. El hermano de la propia Edita Guerrero tarde ha declarado que él vio el cuerpo y que no tenía golpes, pero el fiscal de la Nación participó personalmente en esto y se ordenó la detención del esposo entonces viudo. Ahora la primera sala de apelaciones de Piura ordena la libertad y que continúe el proceso con comparecencia restringida porque aparentemente no tiene nada que ver en la muerte de la cantante de Corazón Serrano, que fue una muerte infeliz y temprana por causas naturales. Ahora, hay que decir que el señor era un pésimo marido, pero eso no lo hace un asesino, Pues. ¿no? O sea, como era un pésimo marido, punto, ¿no? Y ha habido demasiada negligencia en este caso de muchas partes, sobre todo el Ministerio Público que mediatiza rápidamente un caso. Claro, aquí primero hay que ir por partes y cucharadas. A la muerte de con motivo de la muerte de esta cantante se creó una especie de ambiente en la opinión pública de culpabilidad del esposo. Una cosa antojadiza porque los médicos que atendieron a la señora en Piura y que después la derivaron a otro hospital, confirmaron que se había muerto de un aneurisma. Se entrevistó a los... Estuvo varios días, estuvo Así más es. de un día en la clínica, Así mientras es. hacían las evaluaciones. Así es. Entonces, si tú veías con objetividad los testimonios de quienes la atendieron, de las enfermeras y digamos de todo el personal médico que la atendió,
no se veía por ninguna parte cómo iba a terminar esto. Pero después se comenzó a crear el ambiente, la atmósfera, ¿no es cierto?, de que el señor era pegalón, de que le sacaba la vuelta, que la maltrató, que le empujó por las escaleras, y que a raíz de eso se murió la señora. Es que esta historia tiene dos partes. Era pegalón. No, yo sé, pero no fue esta... Y una cosa que, porque la opinión pública tampoco es tan caprichosa, el protocolo de necropsia del que hablaba Guido era horroroso. O sea, daba la señora que había hecho el protocolo de necropsia para ver si Edita Guerrero había muerto de un aneurisma o no, detalló que la habían golpeado y la habían masacrado, y después se ha comprobado que su parte no tenía mayor sustento, ¿no? Bueno, para que veas... Eso presentó el fiscal, ¿no?, de la Nación. Ahora, se creó esta atmósfera, y evidentemente la opinión pública quería que al señor lo metan preso como del lugar. Lo que hay que hacer acá es muy simple. El fiscal de la Nación y la Fiscalía de la Nación nunca pueden dejarse presionar por la opinión pública. O sea, o es o no es, o uno se tiene que ceñir un protocolo de derecho. No puede ser que porque la opinión pública, digamos, quiera linchar a alguien, el Ministerio Público y el fiscal de la Nación, encabezando al Ministerio Público, digan, está bien, a los leones. ¿Qué es lo que hizo el fiscal de la Nación? Entonces, el señor Olórtiga fue, digamos, estuvo no ha habido varios días y fue capturado, ¿no es cierto?, y fue puesto en prisión. Ahora se termina sabiendo, ¿no es cierto?, el Poder Judicial le da pues el beneficio de la duda, porque era evidente que desde el principio no había, digamos, los médicos habían descartado totalmente que la señora hubiera muerto por una golpiza y el edema hubiera sido fruto de esa golpiza. ¿Algún paralelo que establecer con otros casos, Daniel? Mira, a mí me sorprende, evidentemente tenemos una tremenda propensión a combatir todo abuso que tiene que ver, sobre todo, abuso de género. En el Congreso estamos hablando muchísimo del tema de luchar contra el abuso y el maltrato de las mujeres. Este caso aparentemente caería dentro de lo que es el feminicidio, cae en lo que es el abuso permanente a una figura pública, y por lo tanto entramos en una morbosidad mediática infernal, ¿no? O sea, yo creo que en términos mediáticos, yo digo con toda honestidad, no sabía quién era la actriz que ha fallecido, y yo le preguntaba a mi señora, cantante vernacular. ¿De qué se trata todo esto? O sea, porque la mitad de los noticieros eran del tema ese, y yo no lograba entender de qué se trataba. Y ahora estamos viendo que se ha utilizado, lamentablemente, la muerte de esta señora cantante, para efectos, en mi opinión, malsanos. O sea, ha sido maltratar la imagen de un viudo, que asumimos que si la ha abusado de ella, que lo castigue Dios, pero si no la ha matado y no ha cometido un crimen, hacer ese abuso mediático de una situación como esta me parece repugnante. Sobre todo en un país que tiene altísimas tasas de feminicidio. Entonces, acusar de feminicidio a quien no ha cometido el delito es lavarle la cara al feminicidio. Lavarle la cara al feminicidio. Hace pasar como cualquier denuncia de feminicidio como si fuera una exageración. Exacto, ¿no? Es como una especie de símbolo. Entonces todas las demás también deben ser... No la mató, no pasa nada. O las demás deben ser también puro cuento chino, ¿no? Eso es básicamente lo que la gente puede pensar. Y más allá de la relación conflictiva que tuviera esta pareja, que tampoco sabremos mucho, pues, ¿no? En la medida en que la señora murió, hay niñas, o sea, hay hijos de esta pareja que no solo se le muere la mamá, sino que el papá lo mete en preso. Entonces, el daño que se le hace a una familia por eso, ¿no? Por responder al escándalo público, ¿no? Así es. Y además, ahí tienen mucha culpa los medios, hay que serlo bien claro. Porque yo recuerdo, los kioscos estaban empapelados digamos, de anuncios de que el viudo la mató. Eso debiera habernos servido para una censura pública, ¿no es cierto? O sea, nadie puede, si en algún momento se pensó que había sido él, igual debiera censurarse el hecho, ¿no? Pero acá lo que se hizo fue levantar una noticia de una forma que te digo, yo que tengo acceso a la información, no entendía qué pasaba. O sea, ahora, hay varias cosas que el fiscal Ramos tiene que explicar. Primero, ¿por qué él sale a dar una conferencia de prensa sobre un caso absolutamente mediático, farandulero, vamos a decirlo? La vida de un ciudadano secundario en términos de la legalidad nacional. Así es. Y segundo, ¿por qué le da pie a un protocolo de necropsia mal hecho, pero tan mal hecho que ya daba... Hecho con mala fe, no es mal hecho en el sentido de que me equivoqué. O sea, hecho con mala fe para implicar a alguien que es inocente. Cuando yo recuerdo haber preguntado a un especialista para saber si la señora se había... porque se decía que se había roto la nuca, ¿no? Exacto, había una... Eso era falso.
Cuando yo pregunté, pero si ella ha llegado a la clínica y le han hecho tomografías para ver el Así aneurisma, se ve el cuello. Así es. Ah, sí, pero la señora que hizo la necropsia no pidió. No pidió la historia clínica. O sea, ¿cómo tú puedes mirar un cadáver sin saber las condiciones en que llegó a la clínica? ¿No? Bueno, la explicación de Sí, lo del bueno, fiscal... ahí, perdona, Sí. tendría que salir en libertad Olórtiga y entrar alguien en su reemplazo a la Así es, cárcel, porque ¿no es digamos, cierto? eso no es negligencia. No, claro. Eso es mala fe, ¿no? Ahora, ¿por qué el fiscal hace lo que hizo? Evidentemente porque se quería lavar la cara. En el contexto en el que estaba la noticia, el fiscal estaba pasando por serios apuros, ¿no es cierto? Y lo que necesitaba era una especie de digamos, de amén de la opinión pública. Como la opinión pública estaba reclamando que metieran preso al asesino, al supuesto asesino, que al final, por lo visto no es, de la cantante de esta señora, de Edita, el fiscal lo que ha hecho con la noticia es simplemente lavarse la cara. Es decir, muy bien, quieren al asesino, pues aquí tienen al asesino, vive el fiscal de la nación. Esa es básicamente la explicación, ¿no? Realmente es espeluznante, ¿no? Cómo puede funcionar la justicia y la presión de la opinión ¿Cómo puede pública. no funcionar? ¿Cómo puede no funcionar? No, mal que bien, este señor nos caerá bien, mal, eso es lo de menos. Nadie tiene por qué irse preso por un delito que no cometió, ¿no? Esa es una máxima que tenemos que respetar siempre. Tenemos que hacer una pausa, volvemos con otro tema policial, judicial, cómo los sicarios están alquilando a otras bandas criminales. Se ha vuelto una empresa rentable. Una empresa que genera, digamos, ingresos directos e indirectos. Volvemos. En los últimos tiempos hemos celebrado el crecimiento económico del norte, que Trujillo, Chiclayo, La Libertad, Lambayeque, por decirlo en términos de regiones, son espacios donde la economía ha sido muy pujante, el empleo es casi al 100%. Sin embargo, en esas zonas también son las que más inseguridad tienen el día de hoy. Junto con esta bonanza económica hay una criminalidad organizada muy compleja, que no es nueva. Hace muchos años que son lugares donde los sicarios ya existen. Hoy, sin embargo, se ha convertido en una empresa tan próspera que hay compañías que alquilan sicario a mejor postor, ¿no? O sea, quieres que te maten a alguien, vas, contratas y te mandan un sicario delivery. ¿De qué te preocupas? Si tú no eres delincuente. No, como me dijeron a mí alguna vez en Trujillo cuando dirigí un periódico. Por lo menos todavía no. Cuando dirigí un periódico. Porque con el fiscal que tenemos puede serlo en cualquier momento. A mí me dijeron una vez, hace más de 10 años, me dijeron, ¿a usted le gusta sacar noticias complicadas, no? Sí, usted sabe que Trujillo es una ciudad donde hay muchos choques, ¿no? Y muchos ladrones, ¿no? La única vez en mi vida que me ha amenazado de muerte ha sido en Trujillo hace años. No, dejando las bromas aparte, lo que está pasando acá debe digamos, debe ser la máxima prioridad del gobierno del presidente Humala. Porque, digamos, esa es la noticia acá. Veamos lo que está pasando en México hoy. Acapulco está convulsionada, México está pues totalmente indignado por el crimen espantoso de esos 40 y pico estudiantes que ni siquiera se puede encontrar sus restos. Son 40 y tantos estudiantes, 43 estudiantes desaparecidos y asesinados por una pareja política en una región de México, ¿no es cierto?, cuya esposa era... la esposa del alcalde, ¿no es cierto?, era pariente de narcotraficantes que estaban todos infiltrados en la alcaldía del esposo, claro, que es el alcalde. Como el alcalde Chiclayo y su novio que están metidos los dos presos. Por ejemplo, ¿no? Claro, ahí todavía es una trapacería menor. No se ha llegado, digamos, al asunto del crimen, pero esto que ha pasado en México es inaudito, porque es la policía municipal que los atrapa y después se los entrega a los sicarios. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, nosotros no podemos permitir que esto se salga de las manos. O sea, ya estamos viendo cómo la delincuencia, bueno, opera, efectivamente, hay más riqueza, más bonanza económica. Con la bonanza económica viene efectivamente la delincuencia, es parte, digamos, de todo el paquete, pero el Estado tiene que hacer su parte. Y si no hace su parte, es decir, si solamente estamos viendo operativos policiales para la función, es decir, decomisé cuántos celulares, decomisé tantas cosas y de eso no pasamos, ¿no es cierto? Entonces,
Va a llegar el día en que el presidente Humala termine su gobierno y el próximo gobierno herede una situación que se irá complicando con el tiempo. Entonces, ¿a qué le atribuyes, Daniel, el fracaso en este terreno por parte del Bueno, gobierno? es un fracaso de nosotros como sociedad, ¿no? O sea, como contrato. Si nosotros partimos que de cada 10 jóvenes en el Perú, solo 3 tienen actividad conocida, o sea, o estudios o trabajo, de jóvenes de 18 a 29 años. Y no son cifras que las van a mirar botas, son cifras que existen. ¿Qué hacen esos otros 7 muchachos todo el día? Por otro lado, somos absolutamente permisivos en la etapa inicial del delito. Yo he peleado, y tú eres testigo de excepción, Guido, para que toda falta sea punible, y punible con 1 día, 2 días, 5 días, no, que mucha gente en las cárceles, etc. Entonces, si no comprendemos la naturaleza del problema, si no tenemos una política de sanción y de darle oportunidad a estos jóvenes que se descarrilan, de encontrar una alternativa que el Estado los oriente, que el Estado los sancione cuando están cometiendo, es un caldo de cultivo permanente. O sea, si de cada 10, 7, y no tienen de qué vivir, no tienen dónde estudiar, no tienen qué hacer. Y además somos absolutamente permisivos con el delito menor. Pero el robo, efectivamente yo soy testigo de tus esfuerzos cuando eras congresista de oposición. Ahora son gobierno. No se ha podido establecer un acuerdo, un convenio con el Poder Judicial, con los municipios, para que las faltas menores sean sancionadas con trabajo comunitario, por ejemplo. Pasa por una ley que lamentablemente las autoridades del Ministerio de Justicia y las autoridades del INPE siempre dan opinión contraria. Dicen, ¿qué vamos a hacer con tanto delincuente en las cárceles? pero es el gobierno, el ministro de Justicia es del gobierno, el del INPE también es del gobierno. Ricardo, tú tienes la tendencia a culpar, ya tú el agosto tú eres gobierno, tú solucionas en un mes. Pues. Ya, okay, Pero ya llevan 4 años. Ya, pues, o sea, tú tendrás 5 a partir de agosto y solucionas. Si es que gana las elecciones. No, pero que Después dice que yo soy picona. ¿Qué es esto? Además, aquí hay una cosa, o sea, cuando yo siempre escucho, digamos, hay una responsabilidad social, eso es como decir, todos somos responsables, por lo tanto ninguno es responsable pero hay de una cosa nada. en la que Daniel tiene razón. El norte viene creciendo económicamente de una manera muy fuerte, pero de verdad, ese que no podemos permitir que se nos salga de las manos, se nos ha salido de las manos hace años, Ricardo. El nivel de delincuencia organizada en el norte es fuertísimo. La cantidad de plata que uno ve cuando va a ciudades como Trujillo y Chiclayo, por más bien que le esté yendo al Perú, no le puede estar yendo también. O sea, hay una cantidad, mucho más centros comerciales que en cualquier lugar, mucho más autos del año que en cualquier lugar. O sea, hay un nivel de lavado. Y además, perdóname, el nivel de delincuencia es desde los sicarios que matan hasta los que queman. Hoy está en la prensa escrita la foto de un taxi quemado porque el propietario no pagó la extorsión. Pero el tema de las calcomanías, por ejemplo, para que las bandas de la ciudad no te atacaran, existe desde la década pasada, ¿no? Todo esto tiene un gran componente de narcotráfico también. Enorme. O sea, es una gran lavandería el norte, ¿no? O sea, el norte siempre ha sido, se han creado fortunas, han salido todo tipo de situaciones, club de fútbol, universidades. Cita un narco, y si no es chiclayano, es trujillano, con el perdón de mis amigos trujillanos, a los que quiero muchísimo. Entonces, ¿no? Y no ha habido, creo yo, un esfuerzo policiaco, o sea, de persecución, que llegue a esos niveles. O sea, llegan a encontrar 300 kilos, 500 kilos, pero ¿y quién organiza? Claro, ¿dónde están los capos? ¿Dónde están? Y sí se está creando una casta muy criminal, muy violenta. Esto viene, ¿no? Patricia, desde los 80. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Mosca Loca. Mosca Loca. No, ese no era el que prometía pagar la deuda externa del Perú. Sí. Él ofreció pagar los 3.000 millones que teníamos de deuda externa en ese entonces, y fue el que, según tengo entendido yo, propició el motín en el penal en el centro de Lima, el penal de... El Sexto. El Sexto, y que donde apareció un cadáver totalmente carbonizado y reconocible, resulta que era el de él, el de Mosca Loca, ¿no? Nunca pudieron identificar si era Mosca Loca o no. Bueno, pero hay algo en lo que Ricardo tiene razón, y es que lo de México debería servirnos como un espejo indeseable, es decir, como aquella situación a la que no queremos llegar. Así es, porque claro, acá es cierto lo que dice Patti, o sea, ya esto lleva un buen tiempo, pero todavía está en el ambiente, digamos, delictivo, propiamente dicho. Solo le interesa a los delincuentes. No, lo que pasa es que va a dar el salto, o sea, ya está dando el salto, creo, a una infiltración
de otro nivel, es decir, ya está dando el salto a infiltración en la Fiscalía, al Poder Judicial, a las alcaldías, a las presidencias regionales. Y cuando dan ese salto, que todavía, digamos, en Ancash puede ser que lo estemos viendo, ¿no es cierto?, con lo del presidente regional y Orellana y todo esto, pero todavía no está dado totalmente el salto. Cuando se da ese salto, ya la cosa es, ya casi que es como que no hay vuelta atrás. Entonces, yo he hecho periodismo en el norte. De hecho, cuando he trabajado en la industria de Trujillo, recuerdo que había un alcalde, hermano de unos señores cuyo primer apellido es Sánchez y su segundo apellido empieza con Sánchez y termina con Paredes, al que no se le podía ni siquiera nombrar. No era investigable y mucho menos era denunciable porque, es más, no sé si mañana me va a caer una bomba, pero era algo así como que allá había gente absoluta y completamente intocable, dueña de ciertos lugares. Ahí está ese señor, sí, nadie lo toca, nadie lo mira, la policía no dice nada, la fiscalía no dice nada. Imagínate, y eso ya lleva, estoy hablando hace más de 10 años. Imagínate esa situación en todas las regiones. Ahí sí, ya es el acabose. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, digamos, impedir que eso avance más. Entonces yo no sé si hay alguien que está al mando del país. Por eso que, digamos, de alguna manera yo menciono pues al gobierno, porque no voy a mencionar a la APRA, ni que ya fue gobierno, ni voy a mencionar pues a Toledo. No sé si es que esto es porque en realidad nos hacemos los locos porque buena parte de la plata que entra por el narcotráfico sostiene nuestra economía. No, pero yo creo que en el caso nuestro es peor, porque, digamos, en el caso mexicano hay un intento del gobierno mexicano con todo el apoyo de Estados Unidos, o en el caso colombiano. En el caso nuestro, creo que es un poco lo que nos estamos haciendo los dormiditos, no queremos tocar el tema de fondo, estamos combatiendo lo que podemos, las pozas de maceración, los embarques ilegales de droga. Los burrieros. Pero un trabajo serio de seguimientos, de persecución, de inteligencia. Yo no sé si tenemos los recursos para combatir con esto. Estamos hablando de una industria de 4.000, 5.000 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio del Interior? Pero no puede ser que el último gran narco que haya ido preso haya sido Ceballos. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿20? No, y que no sepamos todavía hoy. 10 años. Más. Y Ceballos era un peón Ceballos era un peón del grupo. Pero hoy no sabemos de quién es el terreno donde se halló la droga vinculada al señor León en el norte, en Huanchaco. ¿no es cierto? Hay alguien importante, aparentemente propietario de ese terreno, porque no estaba en la casa que alquilaba el señor León la droga. Sí, era un terreno aledaño, sí. En un terreno cuyo nombre todavía la Fiscalía de la Nación, acogiéndose a la reserva del proceso, no ha mencionado. Pero en fin, es el tema complicado y yo creo que el gobierno, más que soplarle la pluma a otros o decir que todos somos responsables, que probablemente todos tengamos algo de responsabilidad, tiene herramientas, si quisiera, para combatir esto con más eficacia, Daniel. Vamos a nuestro último tema, que es una buena noticia, porque va a bajar el precio de la gasolina. Ustedes saben que el precio del petróleo a nivel internacional ha bajado. Yo quiero hacer una aclaración. No es broma lo que está diciendo Guido. O sea, de verdad es que va a bajar el precio de la gasolina, porque parece que estuvieras haciendo una broma. No estamos haciendo una parte cómica, ¿no? Es una nueva televisión. No, que va a bajar el precio de la gasolina porque bajó el petróleo y acá todos recordábamos que cuando sube el petróleo, ¡bum!, sube la gasolina, pero cuando baja, nadie nos cuenta, ¿no? Bueno, y esto ha sido materia de un anuncio del ministro de Energía y Minas. Yo no sé si no tendría que ser más bien un juego un poco más automático del mercado. Sube el petróleo, es lógico que suba la gasolina porque es un derivado del petróleo. Baja el petróleo, que baje la gasolina. Pero creo que más que un anuncio ha sido una respuesta al reclamo popular, ¿no? O sea... Pero es que Osinelmin tendría que actuar ya dijo, independientemente del gobierno. Hace 2 meses dio unos precios de referencia que eran un sol menos de lo que están cobrando los grifos y no pasa nada. Bueno, lo que ha dicho el ministro no va mucho más lejos de un sol, ¿no? No, lo entre que 10 y 15% va entre un sol 20 y un sol 40. Pero que publican, pues, como hacían en la época de Alan, que publicaban el grifo más barato. Publican todo. Ah, el grifo más barato. Claro. Yo me acuerdo, me volví toñete. Yo miraba ya a veces te salía más caro llevar el grifo más barato, pero no importa. ¿Cuál es la lectura distinta, ¿no? En un país, por ejemplo, estaba leyendo de qué es lo que está ocurriendo en la economía americana, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la reducción de los precios
Para la economía americana resulta que esto es como que tuvieras un booster, como que tuvieras un motor. ¿Por qué? Porque los 40 centavos, 50 centavos que ahorra la población en gasolina van directamente al consumo. O sea, no es que la gente se ahorra el dinero. O sea, cuando tú haces, en vez de seguir sangreando a la gente con impuestos como los que estamos pagando nosotros, hay un concepto distinto. Ok, baja la gasolina, pero la gente tendrá más recursos y la economía, que requiere una recuperación, que requiere demanda, va a tener con qué recursos salir adelante. Pero aquí las petroleras nunca pierden. Porque el día que la gasolina vuelva a subir, o sea, el petróleo vuelve a subir. Es básicamente Petroperú. Pero a mí la lógica económica de Daniel me encanta, ¿no? O sea, menos impuestos, más plata para que todos gastemos. Me parece regio. O sea, cuando no quieran solo cuando baje el petróleo, sino bajemos en selectivo al consumo de los combustibles. Te prometo que consumo más. Ministro de Economía. No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Nada, muy Y el interesante. IGB también. Daniel, acá tenemos un candidato para reemplazar al señor Segura, por si acaso. Bueno, muchas gracias a nuestros Gracias a invitados. ustedes. Vamos a poner gasolina antes de que suba el petróleo, ¿no? Hay que caminar hasta que baje. Calladitos. Cuidado que se te quede el carro nomás ahí. Nada, muchísimas gracias por Gracias. este programa de Gracias. principio de semana y nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Por supuesto que sí, hasta mañana. Buenas noches, amigos.